Buenas tardes, un saludo afectuoso a todos los estudiantes de cuarto año A y cuarto año B. En esta oportunidad vamos a dar inicio con este video al segundo semestre de lenguaje y comunicación. Entonces lo vamos a hacer con una unidad que tiene relación con el teatro contemporáneo. Vamos a ver hoy día las características de este teatro contemporáneo. Tenemos que recordar, ¿cierto?, que el teatro pertenece al género dramático. Y el género dramático son todas aquellas obras que están escritas por un dramaturgo, están escritas en diálogo y su objetivo principal es ser representada en un escenario y ante un público. Bien, el objetivo de la clase de hoy va a ser conocer e identificar los principales rasgos temáticos y formales característicos del teatro contemporáneo. Ahora, ¿qué elementos tienen en común estas obras? Las vamos a revisar ahora y vamos a hacer ante entonces una síntesis de lo que es el género dramático. Vamos a decir que el teatro es un género literario que fue escrito en prosa o en verso y normalmente está dialogado y concebido, es decir, creado para ser representado, como dije anteriormente, ante un público y en un escenario. El término drama viene del griego que significa hacer y por esa razón se asocia normalmente a la idea de acción. Como el objetivo dramático indica, las ideas de conflicto, tensión, contraste y emoción se asocian con lo que se llama drama. Vamos entonces a revisar las características del teatro tradicional, es decir, el teatro que nosotros conocemos hasta finales del siglo XIX, y el teatro contemporáneo que se empezó a escribir en la segunda mitad del siglo XX. En el tradicional predomina el elemento realista tanto en el texto escrito como en el tipo de representación, y en cambio el contemporáneo, su característica primordial es eclecticismo, es decir, mezcla las diferentes tendencias que él tiene. En el teatro tradicional el propósito es la imitación de la realidad. En cambio, en el teatro contemporáneo, el rasgo común es el rechazo al realismo, por lo tanto utilizará diversas técnicas para romper con la realidad. El objetivo fundamental del teatro tradicional es lograr la identificación del público. En cambio, el contemporáneo no pretende lograr la identificación del público, sino la reflexión sobre los conflictos que se plantean. Los personajes hablan y actúan como si fueran seres humanos, es decir, muy apegados a la realidad, en el teatro tradicional. Ahora, este teatro contemporáneo tiene bastantes tendencias. Tenemos el teatro épico, ¿cierto?, que vamos a decir después las características. Tenemos el teatro que tiene relación con el realismo poético. Tenemos el teatro de la crueldad y el famoso teatro del absurdo. Las características del teatro épico dice relación con el tipo, ¿cierto?, el tipo de personaje y acciones que presenta. Pero vamos a decir que el principal representante es Bertolt Brecht. Este tipo de teatro pretende lograr un efecto de distanciamiento en lugar de identificación emocional. Y este distanciamiento permite la reflexión y la racionalización del público ante el tema que se presenta. El teatro épico, Brecht incorpora recursos que distancian al público de lo que ocurre en escena. Usa elementos musicales, usa el verso en los parlamentos, el desdoblamiento del actor, es decir, un actor puede interpretar varios personajes, además de la utilización de personajes genéricos, es decir, los personajes no tienen un nombre propio y se les denomina como él, ella, uno o dos. ¿Fijan? Y la incorporación además del público a la acción que se está representando. El teatro de la crueldad. En el teatro este teatro nació en 1938 con el escritor, actor y director francés Antonin Artaud y propone la teoría del teatro de la crueldad. Artaud incorpora en su teoría elementos surrealistas y de la danza oriental para crear una forma violenta y ritualista del teatro. Este teatro se opone a la forma realista. Sostiene que la experiencia teatral debe impactar al público, aunque para ello sea necesario recurrir a la violencia verbal o física. Así que es bastante fuerte este tipo de teatro. Artaud no llegó a escribir piezas de teatro, pero su influencia se nota claramente en la producción de Peter Weiss, que es un representante de este tipo de teatro, en 1964 con la obra Maracay.
Bien, tenemos ahora el teatro del absurdo. Este está representado por el rumano Eugenio Ionescu y es considerado el padre del teatro del absurdo. Sus obras constan generalmente de un solo acto y los temas que aparecen están relacionados con el absurdo de la existencia, la enajenación, la impotencia humana, el miedo a la muerte y la incapacidad del lenguaje como medio de comunicación efectivo. Es decir, ni siquiera a través del lenguaje se pueden comunicar los personajes. Por lo tanto, el teatro del absurdo tiene dos importantes características, que son el absurdo de la situación que presenta, es decir, la acción no se ajusta a la reacción esperada, y el absurdo del lenguaje, es decir, las respuestas no corresponden a las preguntas que entre los personajes se puedan realizar. El teatro referido al realismo poético, este tipo de teatro que es realista en el planteamiento de conflicto, utiliza un lenguaje poético. Se utiliza el simbolismo en el nombre de los personajes o en el uso de los colores y además incorpora elementos irreales. En el realismo poético no existe una teoría sobre esta tendencia. Hay dos escritores cuyas obras representan claros ejemplos de la misma. Tenemos al norteamericano Tennessee Williams y al español bastante famoso y leído Federico García Lorca. Bien, vamos a hacer una síntesis de las tendencias y vamos a decir que el creador o representante del teatro épico es Brecht, que el creador o representante del teatro de la crueldad es Artaud, del teatro del absurdo es Ionesco y del teatro realismo poético es Williams y Lorca. Las características de estos teatros: en el épico hay distanciamiento, elementos musicales, uso de verso, personajes genéricos. En el de la crueldad hay uso de violencia y es un teatro ritualista. Las características del teatro absurdo muestran el absurdo de la existencia y la incomunicación entre los personajes. Las características del realismo poético: tenemos un lenguaje poético y mucho simbolismo. Algunas obras serían, en el épico, la ópera de los 3 centavos, La buena mujer de Tzutz, Madre Coraje y sus hijos. Una obra del teatro de la crueldad estará Maretsay. En el teatro del absurdo tenemos La cantante calva, La lección, Las sillas, El cepillo de dientes también se agrega a esta. Y en el realismo poético tenemos El zoológico de cristal, Un tranvía llamado Deseo, Yerma y Bodas de sangre. Bien, una síntesis general de estas obras del teatro contemporáneo podemos decir que son breves. Muchas veces están dadas en un solo acto. Algunas están diseñadas para representarse en espacios escénicos no convencionales, o sea, no tienen que representarse en un teatro necesariamente, podría ser al aire libre también. Y además es difícil encontrar obras que se ajusten con exclusividad a las características de una de las tendencias que se han mencionado. En muchas de ellas se pueden identificar rasgos pertenecientes a dos o más de estas tendencias, se mezclan mucho. Bien, la contemporaneidad que experimenta tanto con el espacio como con los temas y la forma de presentar, ¿cierto?, en este tipo de teatro. Y las expresiones vanguardistas de la pintura está el expresionismo, el impresionismo, el cubismo, el surrealismo y el desarrollo del cine, que influyen de manera significativa en el teatro contemporáneo. Estamos entonces terminando así esta clase, espero que les haya quedado claro y nos hablamos la próxima. Cuídense.